¿Sabías que está disponible para comprar el Ford Shelby GT500 de 2013? Tal vez lo recuerdes de la película Need for Speed de 2014, donde fue protagonista. Originalmente viene con un motor V8 de 5.8 litros con supercargador para la clase S. Pero yo tengo varios Mustangs con un rendimiento similar en esta categoría, por lo que decidí cambiar el motor por un V8 de 6 litros aspirado para meterlo en la clase A. Lo llevé al multiclase para correr en el circuito de Sebring. Y el arranque fue estupendo. Buena aceleración para acercarme a la punta, pero el monoplaza Honda RA300 inmediatamente se despegó de nosotros en la primera curva. Mientras yo intento pegarme a la estela del Toyota MR2 del 89 que lleva buen ritmo. Ahora estoy midiendo el desempeño en estas curvas del Toyota para saber si tengo algo de ventaja en la rotación. Es claro que tiene mejor desplazamiento en las rectas, pero yo no me quedo atrás. Nos acercamos al tráfico y es donde puede surgir una oportunidad de rebase. Y en efecto, el Toyota MR se queda sin espacio y se va fuera del circuito. Aprovecho el rebufo de las clases inferiores para sacar algo de ventaja adicional en este sector. Vigilo el retrovisor y veo un 911 intentando descontar terreno, así que no puedo equivocarme en el corte que viene. Regresamos a la recta de las emociones y la cosa pinta muy bien. Pero al mirar de nuevo el retrovisor noto que se acerca un Subaru BRZ 2013 que le arrebató el puesto al 911. Parece que tenemos un rival digno para nuestro Shelby. Hago lo posible por marcar la curva lo más cerca del muro que puedo, y el Subaru me está cazando. Y la acción continúa. Cualquier deslizamiento le da ventaja al compañero, así que la presión aumenta. Entramos en el zigzagueo y el Subaru se equivoca en la frenada y se nos viene encima un chaparral de clase S. Me abro a la derecha para dar paso y piso a fondo el acelerador. Más atrás se acercan otros compañeros de la clase S peleándose la escalada. Así que justo en la entrada de la curva intermedia me cierro para no estorbar y no perder impulso. El Subaru se recupera y se acerca de nuevo. Pero está teniendo problemas con los frenos en su afán de igualar mi ritmo. Y para no chocarme, pone el coche en transparente. Eso estuvo muy peligroso. Ahora estamos de vuelta en la recta, pero el Subaru tiene la ventaja del rebufo y la pelea se está poniendo caliente. Se abre a la derecha para arrebatarme la trazada en el corte. Yo freno más tarde y recibo un empujón. Es un McLaren y un Lambo que se están peleando la cuarta posición. Aún así logro mantener el control y me pego al muro de la derecha para dejarlos pasar. En el corte freno tarde e intento arrinconar al Subaru para incomodar su línea y me da un par de toques para defenderse y abrirse espacio. Repito la maniobra en la curva siguiente y el compañero tiene muchos problemas para girar, así que nos ponemos un poco violentos. Pero el Shelby es más pesado y soporta mejor el contacto. De la nada surge otro rival de clase S que a duras penas cupo en la vía. Esta frenada es crucial para mantener mi posición y tengo el carril interno para rotar con buen espacio. Trato de aprovechar el rebufo de Eagle para sacar algo más de ventaja mientras el Subaru hace un esfuerzo para no dejarme escapar.
Y de repente el compañero del Subaru se frustra y abandona la carrera, lo que le abre camino al Toyota MR2 de Suárez para ascender en la tabla. Y cuando quedan menos de 10 minutos para concluir, el Toyota consigue buen impulso para alinearse conmigo. Y sin resistencia me adelanta por fuera. Cuidadito con el Lambo que casi nos arrolla a los dos. Ahora quedo detrás del Toyota de Suárez, que le ha cogido confianza al circuito, por lo que será muy difícil recuperar la segunda plaza. Pero no lo dejaré ir sin pelear. Para el cierre de la carrera, pude mantener el ritmo sin parar en boxes, así que estoy contento con el resultado. Sin embargo, no pude conformarme y regresé al taller para hacer unos ajustes adicionales de potencia. Lo llevé a Miami y tuve una pelea breve con un Mustang 2024 que no tuvo la mínima oportunidad. Seguidamente viajé al circuito de Cataluña y desde la largada dominamos el podio. Estuve durante toda la carrera tratando de acercarme al Mitsubishi Evo, pero tuvo mejor adherencia en las curvas y se llevó la victoria con una excelente conducción. Por cierto, ¿ya tienes en el garaje el GNC Camaro Exorcist 2019? Pues aquí tienes el enlace al video donde te explico cómo desbloquearlo muy fácil.